Hola chicos, listos para comenzar nuestra clase correspondiente a nuestra cuarta semana. A ver, les voy a compartir la pantalla. Ya, listo. Entonces, me conocen, como me conocen ustedes, saben que soy la profesora de matemática y de CAS y de matemática. Y eh, mi nombre es Dana, por si acaso, si es que necesitan recordar. Y el día de hoy vamos a ver el tema, una vez ya pasando por diferentes títulos que hemos visto, el cual es el correspondiente a química, ¿sí? Vamos a dejar por un lado a biología y vamos a pasar al tema de química, ya que tanto biología como química y física son muy importantes. Vamos a ver el día de hoy unidades químicas de masa, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre un poco de historia, qué es la masa atómica promedio, masa molar, mol de moléculas y vamos a realizar ejercicios. Entonces, a ver, saquen su cuaderno de apuntes, un lápiz y tenemos que prestar atención. A ver, me dan un segundo, por favor. Esta parte no es. A ver, ¿dónde estamos? Por acá. Ya, entonces, ahora sí, continuamos. Y voy a presentarles también, además del material que ustedes ya tienen, vamos a ver el material correspondiente a una diapositiva, ¿sí? A ver, un momento, no sé si está acá. Este no es, ¿dónde está? A ver. A ver, un momento. A ver si acá puse. No, ya, entonces aquí no lo tengo. A ver, los voy a presentar. Vamos a ir primero con el material y ya luego vemos si no aquí. Vamos a utilizar lo que es la pizarra, ¿sí? Para poder realizar los ejercicios. Entonces, vamos con el material. Material por aquí. Unidades químicas de masa. Tenemos entonces Amadeo Avogadro, ¿no? Amadeo Avogadro. Tenemos Amadeo Avogadro, que fue, un ratito por favor ya, que fue un físico, o sea, fue un físico italiano, el cual en 1800, ya cuando era una persona adulta, se aficionó a las matemáticas y a la física, especializándose en esas materias, hasta el punto de ser nombrado un profesor de física, ¿sí? Y posteriormente de física matemática. Luego, de una gran inteligencia, sus escritos no fueron aceptados inmediatamente, por lo que fue muy poco conocido en su país, y aún menos en el extranjero. En sí tuvo muchos trabajos en los cuales publicó, ¿sí?, correspondientes al tema de física, al curso o a la rama de física. Con respecto, digamos, estamos hablando ahora de química, Amadeo Avogadro también se consideró un químico, que descubrió la ley de Avogadro y el número de Avogadro, que ahora se utiliza para expresar la masa de una sustancia, la cantidad de materia. El número de Avogadro
podemos decir que es una cantidad de partículas que hay en un mol de una sustancia. Y se va a expresar por un número que a continuación vamos a ver. Luego, esta es la parte, una pequeña parte solo para indicar que así como Amadeo Avogadro, han habido un montón de químicos, físicos, matemáticos que han compartido sus conocimientos y han dejado plasmado, ¿sí?, conceptos que ahora se utilizan en las ramas, ¿sí?, que se enseñan en los colegios, en los cursos que se enseñan, en colegios, universidades, institutos, etc. ¿Sí? En tanto en educación superior como en educación básica. Entonces, tenemos como primera unidad química de masa, ¿sí? Pero antes vamos a escribir un poco aquí en nuestra pizarra, en la pizarra online, vamos a escribir. A ver, voy a bajar. Unidades químicas de masa. Aquí vamos a poner. Ya está. Entonces, aquí vamos a poner. A ver. Título, unidades químicas de masa. Antes de ir a lo que es unidades químicas, ¿cuáles son las unidades químicas? Vamos a dar un pequeño concepto de lo que se refiere. Unidades químicas de masa. Entonces, las unidades químicas de masa en sí son formas de expresar las relaciones que están existentes entre las masas de las sustancias con las cantidades de las partículas que tenemos, ¿sí? Expresamos con estas unidades químicas de masa qué relaciones hay entre que las masas, por lo que es unidades químicas de masa, las masas de las sustancias, ¿con qué? ¿Con qué vamos a relacionarlo? Con las cantidades de sus partículas. ¿Sí? ¿Cuántas de esas partículas hay? Estructuras, estas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, etc. Estas son las partículas químicas que conocemos nosotros, ¿sí? O sea, hay una relación entre la masa y la cantidad de estos, de átomos, moléculas, iones, etc. ¿Sí? Todos los elementos están constituidos por átomos, eso lo sabemos. En algunos de estos casos, se encuentran unidos mediante enlace covalente constituyendo moléculas. ¿Sí? Eso es importante recordar también. Por ejemplo, teníamos elementos que son principales como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿no? Cada uno. ¿Qué átomos tiene hidrógeno? El hidrógeno, pues átomos de hidrógeno. Molécula que se forma a partir de unir con enlace covalente dos hidrógenos es el H2, que es el hidrógeno molecular. Y este tipo de molécula, al tener dos átomos de hidrógeno, se llama diatómica. Y así, el oxígeno molecular. ¿Sí? Y ahí estamos viendo, si se dan cuenta, átomos y moléculas, ¿sí? Esas son las partículas que vamos a relacionar la cantidad de estas con la masa de esa sustancia. Entonces, una de las primeras unidades de masa, bueno, es la masa atómica promedio, ¿sí? Antes de esa hay una anterior, no sé si está por aquí, a ver, para ir de paso a paso. ¿Sí? Vamos a comenzar con esta. En la unidad de masa atómica, ¿no? La UMA. Para conocer la masa atómica promedio, que es la masa relativa promedio y ponderada, con abreviatura MA,
asignada a los átomos de un elemento químico y comparada con la 12ª parte de la masa del isótopo carbono 12, a quien se denomina unidad de masa atómica. La masa atómica promedio determina cuántas veces es la masa promedio de los átomos, de cada elemento respecto de la UMA. Por ejemplo, la masa atómica promedio del oxígeno es 16 UMA. Entonces significa que la masa promedio de los átomos de oxígeno resulta ser 16 veces la UMA, ¿sí? Hablamos de masa atómica, de masa promedio de los átomos de oxígeno, es 16 veces la UMA. La denominación de peso atómico referida en algunos textos estrictamente es inadecuada, ya que nosotros sabemos que peso no es lo mismo que masa. El peso es la masa multiplicada por la gravedad, ¿sí? Y la masa es la cantidad de materia, que es lo que estamos relacionando, ¿sí? Según el sistema internacional, la abreviatura de la unidad de masa atómica es U, no es UMA, ¿no? Pero se conoce también como UMA. No obstante, usaremos esta notación por estar más difundida y aparte que esto nos abrevia más unidad de masa atómica. La masa atómica promedio se determina experimentalmente como la media ponderada de todos los isótopos naturales no radiactivos. Por ejemplo, el magnesio consta de 3 isótopos naturales y la masa atómica promedio sería 24.3 UMA, ¿sí? Mol, ¿qué es la mol? Ahora vamos a ir, antes de eso vamos a explicar un poco más de esto en la pizarra. A ver. Estamos por acá. Ya. Creo que estoy compartiendo el otro. A ver, déjenme ver. Ahí está, ventana. Vamos a convertir esta, la pizarra, ¿sí? Ya está. Entonces, vamos con lo que es masa atómica promedio. Para hablar de masa atómica promedio tenemos que conocer lo que es la unidad de masa atómica. Voy a colocar unidad de masa atómica. Es también abreviada como UMA o U, ¿sí? UMA o U. El sistema internacional usa U. Entonces, unidad de masa atómica, ¿qué es? Es una unidad de masa empleada tanto en química como en física y que equivale a la 12ª parte de la masa de un carbono 12. Es decir, ¿sí? Tiene la siguiente notación. Una UMA, la unidad de UMA, o una U, es igual a ¿qué? A la 12ª parte de la masa de un carbono 12. Y eso es como decir la masa del carbono 12 del isótopo del carbono, masa del carbono 12 sobre 12. Y eso es igual a ¿qué? A 1,66 por 10 a la menos 27. ¿Sí? Menos 27 kilogramos. Ya está. Esto creo que no se parece tanto a un menos 27, así que vamos a tener cuidado. Es menos 27 kilogramos. Esa es una UMA. Ahora, la masa atómica promedio, lo que hemos estado viendo, masa atómica, proviene de saber cuáles son los isótopos de un elemento y hacer un promedio ponderado de esos isótopos, ¿sí? La masa de esos isótopos. Y con ello hallamos la masa atómica promedio, ¿no? Que es la masa, como decir, la masa que se encuentra en las tablas periódicas. Entonces tenemos, por ejemplo, la masa atómica promedio, que es la masa de un átomo, como está dado tanto por los protones y los neutrones que aportan al núcleo, que es la masa, ¿sí? Es una suma de masas, ¿sí? De masa de electrón con la masa de protón. Pero como para no ir tan adentro, vamos a decir lo siguiente, por ejemplo, del carbono, vamos a ver como ejemplos, el carbono. El carbono tiene como masa 12 y tiene como, la cantidad de protones que tiene es 6, ¿sí? La cantidad de protones. Entonces, como la cantidad de protones, imagínense que ustedes no conocen la masa del carbono y quieren hallarlo, ¿no?
La cantidad de protones es 6. Nosotros sabemos que la cantidad de protones, en este caso, para encontrar la masa, necesitamos sumar protones más neutrones. Como tiene protones 6, también neutrones son 6. Sus protones son 6, multiplico por la masa del protón, más 6 por la masa del electrón. La masa del electrón, ¿sí? Del electrón, discúlpeme, del neutrón, el neutrón. Ya está. Entonces, al sumar eso, yo tendría, factorizando el 6, tengo una suma de masa de protón más masa de neutrón, que es prácticamente igual al mismo, ¿no? Entonces sería acá 6 veces, que es como decir lo mismo, ya que esto es muy parecido. Poner 2 veces la masa de uno de cualquiera, del protón, por ejemplo. Porque el protón y el neutrón tienen masas muy parecidas. Tengo entonces 6 por 2, 12 veces la masa del protón. Ahora esa masa del protón, que es igual a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos, a la vez es una UMA, ¿sí? Por lo tanto, en vez de poner masa del protón, voy a colocar UMA, 12 UMA, ¿sí? Corresponde a la masa atómica del carbono, 12U o 12U. 12U vamos a colocar. Ya está, ¿sí? Y lo mismo es para los otros elementos, ¿no? Ya. Ahora, si nosotros conocemos los isótopos, por ejemplo, los isótopos de un elemento, ¿no? Tenemos el elemento A, que tiene como isótopos un isótopo 1, un isótopo 2 y un isótopo 3. Oye, 2 isótopos nada más. ¿Cómo hallo la masa atómica promedio? Pues para hallar la masa atómica promedio, Ma promedio va a ser igual a multiplicar la masa del isótopo por el porcentaje que tiene este con respecto al elemento, más sumo la masa del otro isótopo por su respectivo porcentaje, ¿sí? Digamos, si este tiene 30%, este debe tener 70 para llegar a 100%. El 100% es el total. ¿Sobre qué? Sobre 100, como es un promedio ponderado entre 100. Y esto es lo que me da la masa atómica promedio una vez operando todo esto, ¿sí? Una masa que se aproxima a la masa que encuentro en la tabla periódica. Seguimos entonces aquí. Aquí. Vamos con la mol. ¿Qué es la mol? La mol es la cantidad de sustancia o cantidad de materia que contiene 6,023 por 10 a la 23 unidades estructurales, ¿sí? Una mol contiene toda esta cantidad de unidades, que ya sea de átomos, de moléculas u otras partículas. Eso es lo que contiene una mol. Y eso lo podemos, aquí, todo este número lo podemos resumir en dos simples letritas, que es NO. Es número de Avogadro, ¿sí? En sí es N con una bolita encima. Número de Avogadro, unidades. A esto también se le llama número de Avogadro, unidades. Entonces, en el caso de la mol, es importante decir que la mol, voy a colocar acá, mol, ¿no? Entonces, ¿la mol qué es? Es la unidad de cantidad de sustancia de una determinada especie, como puede ser moléculas, iones, átomos, compuestos iónicos, protones, electrones, etc. Y que siempre contiene ¿qué? Una mol siempre va a contener 6,023 por 10 a la 23 unidades de dicha especie. Imagínense que ustedes tienen una docena de lápices. Una docena de lápices, ¿cuántos lápices contiene? Una docena de lápices. Una docena de lápices contiene 12 lápices, ¿verdad? 12 lápices. Ya, ahora, imagínense que tienen una docena de manzanas. Una docena de manzanas. ¿Cuántas manzanas hay en una docena? También hay 12 manzanas, ¿verdad? 12 manzanas, ¿sí? 12 manzanas. Y así,
ustedes tienen una docena de pantalones, va a haber 12 pantalones. ¿Qué significa esto? Que docena, cuando hablamos de docena, es que hablamos de hablar de 12 de lo que sea. De 12 de cualquier cosa. Es lo mismo. Cuando yo hablo de una mol, hablo una mol, digamos, de hidrógeno va a contener 6.023 por 1023 átomos de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? O una mol, disculpen, una mol de oxígeno va a contener 6.023 por 1023 átomos de oxígeno. Si hablo de moléculas, una mol de agua contiene 6.023 por 1023 moléculas de agua. Si hablo de iones, una mol de ion carbono o carbonato contiene 6.023 por 1023 iones de carbonato. ¿Sí? Vamos entendiendo ahí entonces. Ejemplos, ¿no? Una mol de átomos tiene tanto de átomos. Una mol de moléculas, tanto de moléculas. Una mol de electrones, tanto de electrones. ¿Sí? Ese mismo valor para todos. Entonces, seguimos. Mol de átomo o atomogramo, también llamado, ¿sí? En este caso, el atomogramo es el peso en gramos de una mol de átomos, ¿sí? De un elemento. Este peso es exactamente igual al peso atómico expresado en gramos. Ejemplo, tenemos para el sodio, por ejemplo, el peso atómico es o masa atómica que debería ser llamada, es 23 suma. Un atomogramo de sodio tiene 23 gramos. Un atomogramo, no hablamos de un átomo de gramo, sino un atomogramo. Tiene 23 gramos, que contiene 6.023 átomos de sodio. Siempre contiene 6.023 átomos de sodio. O sea, el atomogramo es igual, numéricamente igual a la masa del elemento, a la masa de la molécula del elemento del ion, y contiene siempre número de Avogadro, cantidad, ¿sí?, de lo que estemos hablando. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno tiene una masa de 16 suma. Un atomogramo de oxígeno es igual a 16 gramos, ¿sí? 16 gramos ¿de qué? De oxígeno, ¿no? Y contiene 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Más ejemplos. A ver, vamos a colocar aquí para que me puedan entender. Antes de mol, ¿no? Mol nos olvidamos. Aquí vamos a colocar en mol. Por ejemplo, una mol. O vamos a escribir. Una mol de átomos contiene número de Avogadro, átomos, ¿sí? Y vamos a ver con respecto a la masa. Una mol de moléculas contiene número de Avogadro, moléculas, y así, etc. Dependiendo de la especie química que estemos hablando, ¿sí? Bueno, ya, listo, ¿sí? Vamos con lo que era, acá dijimos mol, y aquí vamos a ver atomogramo, ¿no? Atomogramo. En el caso del atomogramo vamos a colocar, ahí está. ¿Qué es la masa de un elemento? Numéricamente es igual, numéricamente es igual a su masa atómica, ¿sí? Numéricamente. Pero está expresado en gramos, no en UMAS. ¿Sí? Normalmente la masa atómica de un elemento está expresada en UMAS, en este caso no. Esta masa siempre contiene, ¿cuánto? Número de Avogadro, átomos de dicho elemento. Entonces, ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo,
un átomo de carbono, o podemos, si no, a ver acá. Ya. Tenemos acá, ¿no? Atomogramo, acá ejemplos, por ejemplo, la masa atómica, mira, ¿de qué? De, digamos, el calcio, ya, del calcio. ¿A qué es igual? Nosotros sabemos que es igual a 40. 40 UMA, ¿verdad? Ya. Ahora, si queremos saber un atomogramo, ¿cuántos gramos de calcio tiene? En un atomogramo de calcio, ¿cuántos gramos hay? Un atomogramo de calcio contiene 40 gramos de calcio. Y contiene también, ¿cuántos? Contiene el número de Avogadro átomos de calcio, ¿sí? Y así para los otros elementos, digamos el sodio. El sodio, que tiene una masa de 23, un atomogramo de sodio contiene 23 gramos de sodio. Vamos entonces con la siguiente. La masa molar. Se determina sumando los pesos atómicos de los elementos teniendo en cuenta el número de átomos de cada uno de la molécula. Ejemplo, este creo que es una de las más fáciles de poder entender porque es cuestión de sumar. Masa molar. Yo para la masa molar yo tengo que tener moléculas, ¿sí? Moléculas. Estas moléculas, por ejemplo, el agua tiene dos elementos y uno de esos elementos tiene dos átomos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la masa atómica del elemento, ¿sí? Hidrógeno, y multiplicarlo por 2. Y aquí también voy a multiplicar la masa atómica del oxígeno y lo voy a multiplicar por 1. ¿Cómo sé que es por 1? A ver, lo que me indica cuántos átomos hay de cada elemento es este numerito de abajo, el índice, el subíndice. Aquí tengo un 2 que está acompañando al H y aquí tengo un 1 que es invisible. Entonces, H por 2, que es la masa del hidrógeno por 2. La masa del hidrógeno es 1. 1 por 2, 2. El del oxígeno es 16. 16 por 1, 16. Si sumo los dos, porque la masa molar consta en sumar la masa de ambos elementos, esto es igual a 18. ¿Sí? 18. Tenemos 18, ¿verdad? Esa es la masa molar, ¿sí? Que se denomina con la letra M. M y una rayita encima. M. Tenemos también para el carbonato de calcio, por ejemplo, aquí el carbono tiene solo un número, acá 1 debajo, entonces 40 por 1, 40. El carbono también tiene un 1 debajo, el subíndice es 1, 1 por 12, 12. 12 es su masa. Y el oxígeno, que tiene 3, porque acá me indica que hay 3 de oxígeno, 3 multiplico por su masa, que es 16, 48. Sumando todo me da 100. Entonces, la masa molar de el... ¿Dónde estamos? Por acá, a ver. Ya. La masa molar del carbonato de calcio es 100. Vamos con la siguiente. Mol de moléculas. Mol de moléculas, mol gramo es como el atomogramo, ¿sí? Es el peso en gramos de una mol de moléculas de una sustancia química. Este peso es exactamente el peso molecular, o sea, esa masa, ese peso, mejor dicho, esa masa molar expresado en gramos. Por ejemplo, el agua, que tiene 18 UMA, ¿no? Es 18 por la unidad de masa atómica en este caso. Una mol gramo de agua pesa 18 gramos, no UMA, sino en gramos. Y contiene 6.023 por 10⁻23 moléculas de agua. Para el oxígeno molecular, una mol gramo tiene 32 gramos y contiene número de Avogadro moléculas de oxígeno molecular. Listo, entonces estas son algunas de las unidades, hay algunas más, pero vamos a guiarnos de estas para poder realizar los problemas, ¿sí? Entonces vamos a hacer los problemas propuestos. A ver, vamos a ir con el 1.
Vamos a ir con el número 1. A ver. No, es que no agarra el objeto, pues. Está bonito. Uy, ahí está el cargador. Un momento, voy a dejar de compartir unos segundos. Santi. Mira cómo le... ¿Cómo se llama? Le mira la cámara que está desnudando. Ah, no, mira, es que ha puesto cámaras, mira. Ay, no. ¿Cuándo? ¿Este día te dijo? No, ya. Mira, mi hermano tiene. Ya, voy a compartirles, ahora sí. ¿Dónde está? Acá está. Vamos entonces con la primera. Dice, determinar el peso atómico a partir de los siguientes datos, ¿sí? Yo tengo una tablita en donde me dicen isótopos, tengo 2 isótopos de un elemento que es E, simplemente es el elemento E, no sé qué elemento será, y tiene como masa 51 y 53. Su abundancia es de 60 para el que tiene masa 51 y de 40% para el que tiene masa 63. De 53. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, aquí vamos a colocar el peso atómico promedio o la masa atómica promedio. Vamos a colocar masa atómica ya, mejor. Masa atómica promedio, MA. ¿A qué es igual? Va a ser igual a ¿qué? A una formulita, que es una división entre ¿qué? Entre la masa, ¿sí? Masa del primer isótopo por su porcentaje 1, más la masa del segundo isótopo por el porcentaje número 2. ¿Sobre qué? Sobre 100. Sobre 100. Ya, entonces, ahora solo es cuestión de poder reemplazar. A ver, tengo masa atómica, masa del primer isótopo es 51. 51 multiplico por su porcentaje, que sería 60. 60%. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de porcentaje. ¿Sí? Todavía porcentaje. Más masa 2 es 53 por 40%. Listo. Entonces, luego divido todo esto entre 100. Ahora vamos a multiplicar, primero realizar las multiplicaciones para luego sumar y al último dividir. Vamos a utilizar, si tienen calculadora a mano, utilicen su calculadora porque algunos son números grandes y con decimales. Ya, entonces aquí tenemos una pequeña calculadora, multiplicamos 51 por 60, 3060. Como es porcentaje, este porcentaje lo voy a dividir entre 100 para que sea un número. Entonces tendría 30.6, ¿sí? 30.6. ¿Por qué divido entre 100? Porque este porcentaje me indica que es una cantidad entre 100, entre un todo que 100. Más, lo mismo hago para el otro lado, 53 por 40. Entre 100, ¿cuánto me da? 21, 21.2. ¿21.2 o 21.20 es lo mismo? ¿Sobre qué? Sobre 100.
Y aquí el resultado sería, sumo esos dos, 30.6 más 21.2 y lo divido entre 100, ¿sí? Y eso me da, bueno, en este caso, no, espérenme aquí. ¿Qué pasó? Como estoy dividiendo entre 100, ¿sí? El 100 me indica que ya no hay necesidad aquí de colocar, de pasar este porcentaje, porque esto es como porcentaje. ¿Se acuerdan que entre 100 es porcentaje? Es como decir aquí porcentaje. Entonces, no vamos a dividir entre 100 esto, ¿sí? 51 por 60 es 3020, ¿verdad? Y aquí es 2120. ¿Sí? Ya está. Sin dividir entre 100, simplemente multiplicamos 51 por 60 y 43 por 40. 53 por 40. ¿Dónde está nuestra calculadora? Nuestra calculadora se fue. ¿Qué pasó con la calculadora? A ver. Sí, ¿no? Hinchalo. Ya. 51 por 60. Está bien, déjame ver si está bien. 3060. Ya, bueno. 3060. 3060 más 2120 entre 100 es 51.8. Entonces, nuestra respuesta, que aquí es 3060, borramos ese 20, es 3060, acá sería 51.8. Una vez sumamos y dividimos entre 100, tenemos como resultado 51.8. ¿51.8 qué? UMA, ¿no? Porque estamos hablando de masa atómica promedio. UMA. Sí, ya está. UMA. Y ya está entonces nuestra masa. Vamos con la número 2. Vamos con la número 2, dice. Cierto elemento tiene dos isótopos. Vamos a hacer estas dos nomás con respecto a masa atómica promedio. Cierto elemento tiene dos isótopos. Acá. Presenta dos isótopos. ¿Cuál es? 40. E con masa 40 y el otro isótopo es con masa 39. Si por cada 5 átomos ligeros existen 3 átomos pesados, determinar el peso atómico, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí. Sí, a ver. Vamos a ver, esto nos va a servir ¿para qué? Para poder hallar el porcentaje. Por cada 5 átomos ligeros existen 3 átomos pesados. Eso nos va a ayudar a hallar el porcentaje. Entonces, vamos a hallar con esto la proporción, a partir de este dato, cuál es la proporción de abundancia, ¿sí? Dice, tenemos 5 átomos de ¿qué? Del átomo, dice átomo ligero. ¿Cuál es el átomo ligero? Los átomos ligeros son los que tienen menos masa. Entre estos dos, el E39 tiene menos masa, así que dice, por cada 5 átomos de E39, como decir, hay 5 átomos, hay 3 átomos de E40, ¿sí? ¿Cómo lo traducimos? Como, a ver, así, lo vamos a poner como E39 sobre E40, que es igual, la proporción es igual a ¿qué? A 5 sobre 3. Por cada 5 de E39 hay 3 de E40, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a colocar ahora, vamos a hacer como, en vez de poner E39 y E40, ¿le parece si colocamos X e Y? O sea, vamos a colocar como si X fuera E39, ¿sí? Aquí voy a colocar, igual para tener en cuenta, X es igual a E39
39 y Y es igual a el E, pero 40, ¿sí? Este 40 y este 39 es este pequeñito, solo que no puedo colocarlo más pequeñito, ¿sí? No se puede. Si coloco grande es todo, entonces ahí. Ya, entonces vamos a colocar, en vez de E, ¿qué voy a colocar? X. Y en vez de el otro de abajo, Y. Esto es igual a 5 sobre 3. Ahora voy a despejar una de las variables que es X. Y tendría, por lo tanto, X es igual a 5y sobre 3. 5y sobre 3. Ya. Entonces, recordamos que la suma de las abundancias, o sea, del porcentaje de abundancia, es 100%, también dicho 1. Significa que lo que sume, lo que tenga X más lo que tenga Y, ¿a qué va a ser igual? Si hablamos de números y no de porcentaje, es igual a 1, ¿sí? Entonces, ahora vamos a reemplazar este valor de X aquí. 5y más 5y sobre 3 más y. Para tener una ecuación de solo una incógnita. Y ahora hallamos y. Hacemos aspa y haciendo aspa, ¿sí? 5 más 3y es igual a 8y y esto es igual a 3. Tendríamos que y a qué es igual. Y sería igual a 3 octavos, ¿sí? Y luego calculamos x, reemplazando aquí, y x es igual a 5 octavos. O reemplazando ahí o aquí, miren. Aquí está más fácil. 5 por 3 octavos sobre 3, 5 octavos. Ya está. Este es su porcentaje de abundancia de cada uno. No está en porcentajes. Si quisiéramos en porcentaje, multiplicamos por 100. Aquí está en números, pero es su abundancia. Ahora, calculamos la masa atómica como hemos hecho acá. Masa atómica, ¿a qué es igual? Masa atómica es igual a... Espérenme, ese puntito está feo. Es igual a ¿qué? La masa atómica de la masa, mejor dicho, del primer isótopo, que sería 40 por su abundancia, por su porcentaje o por su abundancia. En este caso, por la abundancia nomás, que es Y, ¿no? Este es Y, entonces Y es 3 octavos. 3 octavos. Más el otro, que es 39, por 5 octavos. Y luego todo eso divido entre 100. Pero, ¿por qué nos dividimos entre 100 en esta ocasión? ¿Por qué? Porque ya hemos... aquí ya tenemos, no tenemos porcentaje, tenemos, o sea, esto no nos va a dar en porcentaje, sino, o no nos va a dar el número, sino nos va a dar en porcentaje. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos el número, ¿sí? No tenemos en porcentaje. Entonces, vamos a primero realizar las multiplicaciones correspondientes. 40 por 3 octavos, por 3.8, que es 152. 152, y en el otro caso, creo que me he hecho mal, 40 por 3, entre 8 es, que es 15, y abajo 39 por 5, entre 8, que es 24.3. 15 más 24.3. Y eso es igual a, la masa atómica sería igual a 39. Aproximadamente 39.3. 39.3 UMA, ¿sí? Que es un valor muy cercano a 39.4. Ya está. Miren, ¿se dieron cuenta? Entonces, ¿para qué me sirve esto de átomos ligeros y átomos pesados? Para poder hallar la abundancia. Por cada tantos hay cada tantos. Proporción, luego hallo X, luego hallo Y y X, y luego la masa atómica. Ya no divido entre 100 porque acá no tengo porcentajes, ¿sí? Acá tengo números. Entonces, aquí sí tengo porcentaje, por eso divido entre 100. Cuando no tengo porcentaje sino números, ya no es necesario dividir entre 100. ¿Sí? Vamos con la tercera. La tercera es también de lo mismo. Entonces vamos a ir por otro. El número 4. Vamos a dejar la 3 y vamos a ir por la 4. ¿Cuánto pesan? Dice, la pregunta es, ¿cuánto pesan 3 átomos gramos de sodio?
¿Dónde está nuestro esto? Ya está. Ahí está. ¿Cuánto pesa? Dice 3 gramos de sodio. ¿Sí? Entonces acá ya. Necesitamos calcular entonces cuánto pesan en gramos, ¿no? Nos acordamos que un átomo gramo de un elemento es la masa en gramos numéricamente igual a su masa atómica, ¿sí? Entonces, como el problema nos da el peso atómico o la masa atómica del sodio como igual, que es igual a 23, el cálculo de la masa sería el siguiente. Para saber la masa, cuánto pesa, como dice masa, la masa va a ser igual, vamos a colocarlo con, a ver, va a ser igual al número de átomos gramos. Me dice cuántos gramos tengo, número de átomos gramos, ¿por qué? Vamos a multiplicarle eso, la masa atómica, ¿sí? La masa atómica. Reemplazando, tendría yo el número de átomos gramos que tengo acá, me dice que es 3 átomos gramos. 3, ¿por qué? Por la masa atómica, y la masa atómica del sodio es 23. 3 por 23, por lo tanto, sería igual a 69. ¿Cómo es la masa? 69 gramos, ¿sí? 3 átomos gramos de sodio pesan 69 gramos. Esa sería nuestra respuesta. Entonces, la respuesta correcta es la A. Acá era ¿cuánto? 39.4 la A también, ¿no? Y aquí es la C. Vamos con la siguiente. Vamos a hacer la número 5. La número 5 dice lo siguiente. Ya. La número 5 dice, ¿cuántos átomos hay en 120 gramos de magnesio? ¿Sí? Para eso, el problema nos proporciona la masa del magnesio, que es igual a 24. Como nos piden átomos en este caso, para poder hallar el número de átomos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner número de átomos, ¿a qué es igual? Número de átomos va a ser igual a ¿qué? A las moles que yo tenga de magnesio, vamos a ver por qué ahora moles, porque estamos viendo moles, más ¿qué? No, discúlpeme, ¿por qué? Por el número de Avogadro. Sabemos que cuando hablamos de átomos, de moléculas, para saber la cantidad de esas partículas tenemos que hablar del número de Avogadro, ¿sí? Número de Avogadro. Entonces, el número de átomos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? A las, espérenme, vamos a poner así y ya está. Moles de magnesio. ¿Cómo hay las moles de magnesio? Para calcular las moles de magnesio, vamos a dejarlo ahí un ratito. Para calcular las moles de magnesio, va a ser igual a ¿qué? A la masa del magnesio, ya que sabemos que está asociado a la masa, ¿sobre qué? Sobre el peso o la masa atómica del magnesio. Masa atómica del magnesio, ¿sí? Las moles de magnesio es igual a la masa del magnesio sobre la masa atómica. Entonces las moles va a ser igual de magnesio, va a ser a la masa del magnesio. ¿Cuál es la masa que tenemos aquí? Dice 120 gramos. Es la masa que nos dan como dato. Sobre la masa atómica. La masa atómica del magnesio es 24. Entonces divido 120 entre 24 y me da un valor de 5. 5 moles. ¿Sí? 5 moles. Moles de magnesio, 5. Ahora, sigo aquí, prosigo con el número de átomos. Entonces moles de magnesio son 5. Por el número de Avogadro, ¿cuánto es igual? Sabemos que nosotros el número de Avogadro es igual a 6.023
por 10 a la menos 20, a la 23. Esto vamos a poner como este de aquí, no sé si da. A ver, vamos a hacer más grande, ¿sí? Para que se pueda entender. Voy a borrar este por 10 a la 23. ¿Cómo voy a colocar ese 10 a la 23? Como está aquí. 10 a la 20, 10 a la 23, ¿sí? Y eso que es igual, nos va a salir un total de, si multiplicamos 5 por 6.023, esto es un 30.115, o sea, 30.11. 30.11, 30.11, ¿qué? Por 10 a la 23. Por 10 a la 23. Átomos de magnesio, ¿sí? Porque eso es lo que me pidió. Átomos de magnesio. Átomos de magnesio. Ya está. Listo. Entonces, a ver. Ya. Hay más de 40, 50 problemas, ¿sí? Que podemos continuar luego, ya que esto nos va a servir para poder avanzar los siguientes temas, ya correspondiente al siguiente módulo. Lo cual en algún momento voy a volver a explicar si les voy a mandar yo los ejercicios ya resueltos, ¿sí? Hasta la 10. Ya ustedes completan la 2 porque es parte de tarea también, no solo es para que yo lo haga todo, sino es como tarea. Yo los voy a mandar hasta las 10, o sea, hasta, a ver, aquí. Quizás si alguna repite, voy a hacer otra para que puedan hacer las demás, ¿sí? Fíjense acá del material, ¿sí? Porque acá está todo, prácticamente explica cómo poder hacer, solo es transformar de una, es equivalencias, ¿sí? Entonces, eso sería todo, chicos, me despido, hasta luego, cuídense, repasen.